Hoy voy a hablar de los 4 dharmas acogedores del Bodhisattva, basado en las enseñanzas de Dogen Zenji, principalmente el Shi-Shobo. El Sanghaja-Vatu del Majjhima Nikaya del Canon Pali dice que hay 4 lazos de amistad. Se trata de 4 acciones que debemos cultivar para una convivencia armoniosa. Sin embargo, en el capítulo 28 del Shobogenzo, el Shishobo, Dogen Zenji eleva estas 4 acciones a las actitudes mismas que debemos practicar como bodhisattvas para acoger y beneficiar a todos los seres y guiarlos a la liberación del sufrimiento. Comúnmente estas acciones son consideradas métodos para guiar a otros a seguir la vía y liberarse del sufrimiento, pero en las enseñanzas del Buda también son herramientas para la propia práctica, para liberarnos de los 3 estados venenosos de la mente. El budismo es la medicina para aliviar el sufrimiento que se origina en la ignorancia. El Shishobo daría para varias charlas, pero hoy voy a hacer solo una introducción con la esperanza de despertar en ustedes el interés de seguir profundizando en esta extraordinaria enseñanza del maestro Dogen, fundamental en nuestro camino de bodhisattvas. El texto comienza. Primero está la generosidad o dana. Segundo, la palabra amorosa. Tercero, la acción benéfica. Cuarto, la acción de identidad. Generosidad significa no ser ambicioso. No ser ambicioso significa no codiciar. No codiciar por lo general significa no adular. Aunque gobernáramos los 4 continentes para ofrecer enseñanzas de la verdadera vía, debemos, simple e indefectiblemente, no ser avaros. La definición de Dogen, de dana, la generosidad, es no ser codicioso. Dogen usa aquí una expresión negativa para que estemos atentos a nuestras motivaciones. No ser ambicioso significa no codiciar. No codiciar por lo general significa no adular. Se dice que la única posibilidad para liberarse de la codicia es la renuncia. Renunciar al deseo de poseer. La codicia es uno de los 3 venenos junto con el odio y la confusión. De acuerdo con Pratitya Samuppada, la codicia está asociada con el apego que a su vez está condicionado por el deseo. El deseo está condicionado por las sensaciones y las sensaciones por el contacto de los órganos sensoriales con los objetos correspondientes. La codicia surge de la necesidad compulsiva de aferrar aquello que nos produce satisfacción, pensando que si logramos poseer el objeto del deseo seremos felices. Debemos despertar de la ignorancia y comprender que no podemos poseer nada. Lo importante es entender que el apego no es a las cosas como tal, sino a las ideas que tenemos de las cosas. Y de las personas, por supuesto. Toda acción surge de un pensamiento, del valor que damos en nuestra mente a los objetos. Muchas veces, aunque creemos habernos despojado de los objetos o desapegado de las personas, seguimos aferrados a las ideas que tenemos de estos. Dogen dice, no adular. Es decir, no tratar de obtener cosas de los demás mediante la adulación o no buscar palabras de reconocimiento por nuestra aparente generosidad. Por muy buena que se vea nuestra acción en la sociedad, si está motivada por cualquier interés egoísta, no es la práctica de la perfección de la generosidad del Bodhisattva. Es como la aparente generosidad de las empresas que dicen que si les compramos y regalamos el cambio, ayudamos a los pobres o a alguna causa social. Pero en realidad su objetivo es atrapar más clientes y aumentar sus ganancias a la vez que reducen su pago de impuestos. No obstante, son los clientes los que están ayudando a la causa social y nunca ven disminuidos sus impuestos mientras la empresa se lleva todo el crédito. Dogen dice, es como ofrecer tesoros que estamos a punto de desechar a personas que no conocemos. Para Dogen, todo lo que damos debe ser hecho con la misma actitud de desprendimiento, sin importarnos a quién damos. En Takuhatsu, la mendicidad religiosa,
Los monjes llevan el rostro cubierto por su amplio sombrero de bambú, ajiro gasa, de modo que las personas que dan no saben en realidad a quién le están dando. Las personas, más que darle a un monje, le están haciendo una ofrenda a Buda. Y por su parte, los monjes deben conservar la misma actitud si reciben o si no. Esta es una práctica maravillosa. El monje Ryokan es uno de los personajes más queridos y respetados del Zen japonés. Como no tenía ninguna posesión y no tenía apego a nada, sus ofrendas eran flores salvajes. No codiciaba nada y era uno con el mundo entero. Una vez, una señora le pidió como recuerdo una de sus caligrafías, que ya eran conocidas por su belleza y muy cotizadas, y él le escribió el siguiente poema. ¿Qué puedo dar yo como recuerdo? En primavera cerezos en flor, en verano el canto del gorrión, en otoño las hojas carmesíes del arce. Hemos recibido muchos regalos ancestrales como elementos químicos de estrellas gigantescas que explotaron hace miles de millones de años. Carbón y petróleo, que son combustibles fósiles derivados de seres que murieron hace millones de años. También hemos recibido aire, agua, alimentos, un idioma, la cultura, la educación, la genética, etc. Somos la suma de todas nuestras experiencias, dones y vivencias. No podemos vivir sin todo esto que hemos recibido del universo, y si despertamos a esta realidad de interdependencia, en gratitud no podemos evitar tratar de dar algo para beneficiar a otros seres. Es nuestra participación activa en la cadena de dar. El paramita de la generosidad viene de despertar a esta realidad. Es en sí mismo una expresión de la gratitud que permite que la energía fluya en lugar de represarla. Toda ofrenda está totalmente dotada de la virtud de la generosidad o dana, se trate de enseñanzas del Dharma o de objetos materiales. En el budismo se dice que hay 3 tipos de ofrenda: la ofrenda material, la ofrenda del Dharma y la ofrenda de liberar del miedo. El miedo paraliza. La sabiduría producto del Dharma libera del miedo a la extinción o a perder el control. Dar buen trato a los demás, actuar con un corazón compasivo reconociendo las condiciones de los otros, ayuda a liberarlos del miedo. Para Dogen, la mejor ofrenda es la ofrenda del Dharma a través de no ser codiciosos. Esto está relacionado con el precepto de no ser avaros con el Dharma ni con los objetos materiales. Dar regalos a alguien necesitado sin duda es algo bueno. No obstante, no nos garantiza despertar a la realidad de la vacuidad e interdependencia de todo, y tenemos el riesgo de fortalecer nuestra identidad y hacernos arrogantes si no lo hacemos con una mente desinteresada. El ser humano es el único que busca acaparar lo que le gusta y rechazar lo que no le gusta. No obstante, a pesar de nuestro egoísmo, siempre estamos viviendo dentro de la realidad de interdependencia. Seguimos siendo un nudo en la red de Brahma. Despertar a esta realidad y hacer el esfuerzo para vivir en armonía con los demás nos permite tener una vida apacible. De ahí surge nuestro voto de bodhisattvas de liberar a todos los seres. Para poder ayudar a otros, debemos liberarnos de nuestra visión egocéntrica. La práctica de dana, la generosidad, nos permite liberarnos de la necesidad compulsiva de satisfacer el ego. Dogen dice: aunque este regalo no nos pertenezca, la práctica de la ofrenda se revela. En realidad no poseemos nada. No obstante, querer poseer y enriquecerse es la característica del yo forjado en el capitalismo depredador. Acaparar aunque no quede nada para los que vienen. Al pretender poseer cosas queremos cuidarlas, nos volvemos paranoicos, pagamos seguros, pero la seguridad que nos venden es una ilusión en esta realidad efímera. La gente se arma para protegerse y proteger sus cosas.
La vida vale menos que un celular, una bicicleta o un par de zapatos deportivos, como ya lo hemos visto. Construimos muros entre países para evitar que otros ingresen. Si le damos valor a los objetos, otras personas también le darán valor a estos mismos objetos y también querrán poseerlos. El budismo enseña que los fenómenos carecen de una existencia substancial fija inherente. Sin embargo, asumimos nuestra identidad y la de los objetos como algo fijo. Nos aferramos a las ideas que tenemos de las cosas, pero todo existe momentáneamente por causas y condiciones. No somos los mismos de hace 20 años, ni los mismos de ayer. Todo cambia. A pesar de que creemos que hay un yo que puede poseer cosas, no hay un yo que posea ni cosas que puedan ser poseídas, solo un flujo incesante de energía. Dogen dice, no hay regalo demasiado pequeño mientras la intención sea auténtica. A veces vamos a los centros de práctica buscando alguna rentabilidad. Pensamos que si damos dinero podremos conseguir algo a cambio. Esto es materialismo espiritual. Pero no se puede ver la práctica como una operación bancaria. El ego siempre se verá defraudado si no recibe algo a cambio en poco tiempo. Por esta razón, los aportes no son transacciones económicas, sino el ofrecimiento generoso y desinteresado que se hace para que la práctica se siga ofreciendo, para que la rueda del Dharma siga girando. Desde los tiempos del Buda, los laicos han ofrecido donativos como expresión de gratitud a las enseñanzas. Se trata de un intercambio de dones materiales por el don de la enseñanza. ¿De qué otra manera podrían sobrevivir los templos y los monjes que dedican su vida al Dharma? Dogen continúa. Cuando la vía es confiada a la vía, se obtiene la vía. Cuando se obtiene la vía indefectiblemente permanece confiada a la vía. Cuando la vía es confiada a la vía, la persona se abstiene de emitir juicios y de controlar las cosas de acuerdo con su punto de vista y de su sistema de valores. Esto es lo que hacemos en Zazen, soltar el pensamiento, o en palabras de Uchiyama Roshi, abrir la mano del pensamiento. Cuando tratamos de no emitir juicios basados en nuestros puntos de vista y deseos personales, la realidad de todas las cosas se manifiesta. Esto es lo que Dogen quiso decir con obtenemos la vía. Pero en realidad cuando se obtiene la vía, no obtenemos nada. Simplemente seguimos confiando todo, incluidos nosotros mismos, a la vía. Solo con la comprensión de que no tenemos nada que ofrecer, o incluso más radical, de que no hay nada que entender como yo, podemos practicar dana, la ofrenda como la perfección de la generosidad. Ahora bien, es fácil caer en el error de pensar que entendemos lo que significa nada. Hay que ser cuidadosos y no pensar que se trata de algo que podemos poseer o atrapar con nuestra mente conceptual. En cierta ocasión, un monje le preguntó al maestro Joshu, ¿qué me dirías si me presento ante ti sin nada? Joshu respondió, tíralo al suelo. Pero si no tengo nada, continuó el monje, entonces vete y llévatelo contigo, concluyó Joshu. La noción de nada es algo. Nada es vacuidad. La naturaleza impermanente de la realidad, la ausencia de identidad fija. No hay algo que podamos poseer. El Buda dijo, cuando una persona que practica dana entra en una asamblea, otras personas la ven con admiración. Nuestra práctica de dana influye en nuestra personalidad y genera una atmósfera apacible y armónica en los demás. La generosidad permite que las personas alrededor se sientan a salvo y en paz. No necesitan ponerse a la defensiva con nosotros. Cuando la generosidad nos transforma, nuestra sola presencia puede influir sobre los otros.
En el budismo existe el término perfume para referirse a la manera en que nuestros actos influyen sobre las personas. Esta expresión viene del sánscrito vasana. Es un término de uso frecuente como sinónimo de villa o semilla y hace referencia a las disposiciones habituales de los residuos kármicos. Se encuentra en fuentes palis y sánscritas tempranas, pero cobra mayor importancia en la tradición yogacara, en la cual denota la energía latente como resultado de las acciones que se almacenan en el depósito de conciencia, alaya vijnana. Se cree que la acumulación de estas tendencias habituales predispone determinadas pautas de comportamiento en el futuro y es algo que se refleja en la actitud de la persona. Así, perfume es la manera como la ignorancia o la talidad influyen la una sobre la otra para hacer de nuestras vidas manchadas o puras. En el Shobogenzo Suimonki, Dogen Zenji cita un antiguo texto. Asociarse con personas buenas es como caminar en medio de la neblina y la bruma. Aunque uno no se moja enseguida, poco a poco las vestiduras se empaparán. Estamos perfumados por nuestras actividades y las de los otros, y de igual forma perfumamos a los demás. Así es como nuestras vidas y el mundo se transforman. Dogen continúa con la palabra amorosa. Palabra amorosa significa en primer lugar despertar la mente compasiva al encontrar otros seres y brindar palabras amables y gentiles. En general, no debemos usar ninguna palabra violenta o dañina. Desde el momento en que empezamos a deleitarnos con la palabra amorosa se nutre poco a poco. Cuando una persona escucha la palabra amorosa directamente, su rostro resplandece y su mente se llena de júbilo. Cuando alguien oye de otro una palabra amorosa, la inscribe en su corazón. Debemos saber que la palabra amorosa surge de una mente amorosa y que la semilla de una mente amorosa es un corazón compasivo. Debemos estudiar cómo la palabra amorosa tiene el poder de transformar el mundo. Cuerpo, palabra y pensamiento son llamadas sanghe, las tres acciones o karma. Dependiendo de cómo actuamos usando nuestro cuerpo y pensamiento, podemos crear relaciones saludables y felices o situaciones dolorosas con otros. Desde tiempos del budismo temprano se ha considerado muy importante realizar acciones saludables. En el Mahavajragota Sutra, el gran discurso a Vajragota del Majjhima Nikaya, aparecen las enseñanzas del Buda Shakyamuni concernientes a las 10 acciones sanas y acciones nocivas a través de nuestro cuerpo, palabra y pensamiento. Las siguientes son las 10 acciones insanas. Primero, matar a algún ser. Segundo, tomar lo que no nos ha sido dado. Tercero, una conducta sexual inapropiada. Cuarto, palabra falsa. Quinto, palabras maliciosas, hablar de manera que se cause enemistad entre las personas o hipócritamente. Sexto, palabras agresivas. Séptimo, chisme, habladurías, lenguaje florido o palabras engañosas. Octavo, codicia. Noveno, mala voluntad. Décimo, opiniones falsas. Sano es abstenerse de estas acciones. Las primeras 3 son acciones del cuerpo. Las siguientes 4 son de la palabra y las 3 últimas del pensamiento. El Buda dijo que la fuente de estas acciones insanas son las 3 mentes venenosas: codicia, odio y confusión. Al realizar estas acciones negativas causamos sufrimiento en samsara y evitarlas es el camino para la liberación. Dentro de los 10 preceptos mayores que se reciben en la tradición Soto Zen, hay 3 preceptos relacionados con la palabra. El cuarto, no hablar con falsedad. El sexto, no hablar de las faltas de los demás. Y el séptimo, no vanagloriarse ni denigrar a otros.
De estos tres ejemplos podemos entender que en el budismo la palabra justa, uno de los pasos del noble sendero óptuple, es parte esencial de nuestra práctica. Dogen dice que la palabra amorosa surge de una mente compasiva. El fundamento de la compasión es la comprensión profunda de que todo está ligado a la insatisfacción y al sufrimiento. Por otro lado, la sabiduría nos permite ver que vivimos junto a todos los seres en la red del origen interdependiente. Podemos existir solo en relación con otros. Sin todo el apoyo de otros seres no podríamos vivir ni siquiera por un momento. Ryokan también era muy sensible en cuanto a la manera de hablar. Al respecto escribió: hablar siempre es fácil, practicar es difícil. No sorprende que mucha gente trate de disfrazar su falta de práctica profunda con palabra fácil. Pero entre más tratan, peor se ponen las cosas. Entre más hablan, más se equivocan. Es como rociar aceite para apagar un fuego. Estupidez y nada más. Cuando hablamos sin saber, rompemos los preceptos del Bodhisattva. La palabra amorosa es realmente difícil de practicar. El lenguaje se utiliza para comunicarse y conectarse entre las personas, pero dependiendo de cómo lo usemos se puede convertir en un arma para romper la conexión. Podemos decir palabras que son diferentes de nuestra realidad y la de los demás. Aunque el lenguaje y la capacidad de comunicarnos nos ha permitido desarrollar la civilización, la palabra puede ser una espada para quitar la vida, para provocar enemistad y cortar la interconexión entre la gente. Debemos desarrollar nuestra capacidad de usar el lenguaje de forma que nos animemos unos a otros para promover la paz y la armonía y nos permitamos madurar en el camino del Bodhisattva. Dogen dice: ya sea que estemos sometiendo a un enemigo mortal o haciendo la paz con alguien, la palabra amorosa es fundamental. Cuando una persona escucha la palabra amorosa directamente, su cara resplandece y su mente se llena de júbilo. Cuando alguien oye de otro una palabra amorosa, la inscribe en su corazón. Debemos saber que la palabra amorosa surge de una mente amorosa y que la semilla de una mente amorosa es un corazón compasivo. Debemos estudiar cómo la palabra amorosa tiene el poder de transformar el mundo. La palabra amorosa es nuestra respuesta amable a cualquier acción de alguien sin permitir que nuestras reacciones impulsivas, originadas en el odio, la ira, la vanidad o el orgullo, afloren. Si mantenemos la atención sobre lo que decimos y si nos esforzamos en usar el lenguaje para producir en otros el deseo de seguir el camino, les mostramos la posibilidad de liberarse. Debemos aprender a ver las virtudes en los demás y a ser compasivos con sus debilidades y expresarlo a través de un lenguaje amable y responsable. En el Dhammapada está escrito: dulces son las palabras del monje que ha amaestrado su lengua, que se expresa con sabiduría, que no es petulante y que expone el significado de las enseñanzas. Con el lenguaje nos conectamos con los otros y con su realidad, incluso a niveles muy sutiles. A través del lenguaje podemos conocer otros mundos, ver la realidad desde la perspectiva del otro. Dogen Zenji decía: el lenguaje de los monjes es uno con el universo entero que está contenido en sus palabras. Debes comprender que el lenguaje cotidiano es el universo entero. En nuestras palabras se revela quiénes somos, dependiendo de la manera como las usamos para interactuar. Por ejemplo, podemos causar sufrimiento convirtiéndonos en alguien desagradable para otro. Lo que decimos puede desencadenar en los demás una serie de experiencias dolorosas que harán que las condiciones de su vida sean lamentables. Pero gracias a la misma fuerza que nos lleva a causar daño, tenemos la libertad de producir bienestar si escogemos dar al lenguaje un uso creativo.
tenemos en nuestras manos la posibilidad de liberar a otros del sufrimiento. Okumura Roshi dice: cuando deliberadamente buscamos tratar a los otros de manera virtuosa y amable, poco a poco descubriremos que este trato y nuestra manera de apreciar a los demás crecerán. Por otro lado, si queremos hallar las faltas de los demás, podemos encontrar muchas razones para criticar a cualquiera. Para practicar la palabra amorosa debemos reconocer las virtudes ajenas. Dependiendo de si tratamos de ver las virtudes o los defectos en los otros, nuestro lenguaje o incluso nuestra personalidad entera serán de apoyo o de rechazo a los demás. En cuanto a la acción benéfica, Dogen dice: la acción benéfica significa crear los medios hábiles para ayudar a los seres vivos, ya sean nobles o humildes. Por ejemplo, nos preocupamos por el futuro cercano y distante de los demás y usamos medios hábiles para beneficiarlos. Una persona ignorante puede pensar que si beneficia demasiado a otros perderá el propio beneficio. Este no es el caso. La acción benéfica es la totalidad del Dharma. Beneficia tanto a uno mismo como a otros ampliamente. Por lo tanto, debemos beneficiar a amigos y enemigos por igual. Debemos beneficiarnos a nosotros y a los otros de igual forma. Debido a que las acciones benéficas nunca prescinden, si logramos una mente así, podremos realizar la acción benéfica incluso para la hierba, los árboles, el viento y el agua. Debemos esforzarnos por ayudar a los seres ignorantes. Aquí, Dogen dice que una persona ignorante puede pensar que si beneficia demasiado a otros, perderá el propio beneficio. Pero este no es el caso. La acción bondadosa beneficia tanto a uno mismo como a otros ampliamente. Al igual que con la generosidad, la energía fluye en lugar de estancarse. Los beneficios se multiplican en lugar de dividirse. Cada acción que realizamos produce eco en la totalidad de la red de la existencia. Cuando nos comprometemos a hacer una acción beneficiosa como práctica de bodhisattvas, tenemos que tratar de hacerlo mejor para todos los seres vivos, y no se puede discriminar entre personas nobles y humildes, ricos o pobres, amigos o enemigos. Estudios neurobiológicos han demostrado que una persona que recibe una acción bondadosa produce altos niveles de neurotransmisores que se traducen en un estado de empática serenidad alegre. Pero no solo quien recibe la acción, quien la realiza también experimenta el mismo estado. Sin embargo, lo más sorprendente es que la bondad funciona como el agua en un sistema de vasos comunicantes. Alcanza el mismo nivel en todos los receptores. Una persona que ve un acto de bondad obtiene el mismo estado que quien lo hace y quien lo recibe. La bondad puede contagiarse y extenderse impregnando el universo entero, sanando el sufrimiento y transformando la realidad alrededor. Basado en la convicción de que todas las personas poseen la naturaleza de Buda, un bodhisattva llamado jamás despreciar, Fukyo en japonés, solía inclinarse en reverencia ante todas las personas. Con una postura incondicional al diálogo y el respeto le decía a cada quien: siento profundo respeto por ti, jamás osaría tratarte con desprecio o arrogancia. ¿Por qué? Porque algún día practicarás el camino del bodhisattva y alcanzarás la budeidad. En la historia, cuando el bodhisattva jamás despreciarse estaba muriendo, pudo ver la realidad de todos los seres. Aunque nunca estudió un sistema de enseñanzas budistas, las aceptó, las confirmó y las declaró y alcanzó la paz eterna. Las personas que lo odiaban se convirtieron en sus seguidores. Pero en la historia de la humanidad, personas que enseñaron que tenemos que ir más allá de la discriminación entre amigos y enemigos y amar a todos los seres tuvieron dificultades. Buda no pudo evitar que su clan fuera conquistado por el poderoso reino vecino de Kosala, ni que su primo Devadatta tratara de asesinarlo.
Cristo fue crucificado, Gandhi y Martin Luther King Jr. fueron asesinados y Mandela estuvo 27 años preso. En el mundo hay mucha violencia generada por el odio, rencores a los cuales incluso se les ha perdido el rastro de cuándo se originaron o simplemente han sido heredados. En Colombia, por ejemplo, hemos vivido en guerra por más de 60 años. Ha habido varios intentos fallidos de procesos en procura de una paz perdurable, y se habla de la necesidad de la reconciliación y del perdón para alcanzarla. No obstante, también se escuchan declaraciones de personas que están en contra de una paz concertada. Piensan que la única solución al conflicto es vencer a los enemigos mediante la fuerza. Dicen que no hay cabida para la reconciliación porque lo que han hecho es imperdonable. Pero Buda decía que la violencia genera violencia y el odio genera resentimiento. No podemos seguir perpetuando los deseos de retaliación ni seguir destruyendo la valiosa vida de tantos seres humanos. Debe llegar un momento en que podamos detener tanta barbarie y entender que la paz es el único camino posible para crecer como sociedad. Es interesante que este capítulo del Shobogenzo fue escrito en el quinto mes de 1243, 2 meses antes de que Dogen Zenji y su comunidad se trasladaran desde Koshoji en Kioto, la capital de Japón en esa época, a Echizen, para establecer otro monasterio en las montañas profundas y remotas. Su traslado fue abrupto. Si hubiera sido bien planeado, en primer lugar habrían encontrado un lugar para construir el templo antes de mudarse. Pero cuando lo hicieron, no tenían aún un templo para vivir. Tuvo que pasar más de un año antes de completar la construcción de Daibutsuji, más tarde renombrado Eiheiji. Dogen Zenji y sus discípulos vivían en 2 pequeñas construcciones sin sala para los monjes ni sala del Dharma, de modo que Dogen no tuvo un lugar para dar las enseñanzas formales. En esa época se concentró en la escritura y llegó a escribir 33 capítulos del Shobogenzo. Los académicos piensan que la mudanza tuvo que hacerse con rapidez porque Koshoji había sido atacado por los Sohei, monjes soldados de la escuela Tendai del monte Hiei. En esa época Dogen escribió este fascículo Shishobo. Así que cuando escribió sobre las 4 acciones acogedoras como práctica del Bodhisattva, no estaba en una situación de paz, pero tampoco estuvo involucrado en el conflicto con el establecimiento budista que quería oprimir el nuevo grupo de Dogen. Su único interés era establecer el estilo chino de las enseñanzas del budismo zen. En estas circunstancias, Dogen Zenji escribió que debemos beneficiar a amigos y enemigos por igual, ayudar a uno mismo y a otros por igual. Dogen no creía que había que luchar contra el sistema religioso, nunca buscó poder o reconocimiento. Su voto era ayudar a todos los seres que sufren en la transmigración del samsara, como uno de los 4 votos del Bodhisattva, y sus enemigos, los monjes Tendai, que tenían el poder, no estaban excluidos. Pero su enseñanza no se limitaba a los seres humanos. Él sabía que debido a que existimos en esta red de interdependencia, no podemos devastar la naturaleza para enriquecimiento o beneficio propio. La vida se sostiene sutilmente conectada por todo lo que existe. Para mantener la vida en el planeta es esencial realizar la acción benéfica incluso hacia la hierba, los árboles, el viento, el agua y toda forma de vida, como lo enseñó Dogen en su texto. En cuanto a la acción de identidad, el texto continúa. Acción de identidad significa no ser diferente ni de uno mismo ni de los demás. Es, por ejemplo, la manera como el Tathagata se identifica a sí mismo con los seres humanos en el mundo. Así, acción significa forma, dignidad y actitud. Después de dejar que otros se identifiquen con nosotros, puede existir el principio de dejar que nos identifiquemos con los demás. Las relaciones entre el yo y los demás varían infinitamente dependiendo del momento y las condiciones.
En el Guanxi está escrito: el océano no rechaza agua alguna, por eso puede alcanzar su vastedad. Las montañas no rechazan ninguna tierra, por eso pueden ser altas. Los gobernantes sabios no se cansan de la gente, por eso forman una gran nación. La acción de identidad es una traducción al español de la expresión china doji. Do significa aquí igual, idéntico, similar o común, y ji significa cosa, materia, asunto, negocio o experiencia. Esta expresión china es una traducción de la palabra sánscrita samana artata angraha. Y samana artata significa una acción para el beneficio común o una acción que beneficia a ambas partes. Acción de identidad es una práctica para beneficiar a uno mismo y a los demás al mismo tiempo. Esto es posible porque estamos interconectados con todos los seres como la realidad última. La autoimportancia hace que uno quiera pasar por encima de otros y buscar estatus social o económico para recibir trato preferencial, el reconocimiento que el ego cree merecerse. Pero tener un automóvil de lujo, tener más dinero en la cuenta del banco o una silla preferencial no son indicadores de la calidad de la persona. Por el contrario, el trato que damos a los otros, el cuidado hacia cualquier forma de vida y a la naturaleza, el respeto y la tolerancia que mostramos a quienes son diferentes, la consideración que damos a las expresiones ajenas, la capacidad para involucrarnos en las necesidades de los demás y buscar formas de ayudar a otros son los indicativos reales de un ser humano de gran valor, un alma grande. En el Eihei Shingi, el maestro Dogen dijo: un tonto se ve a sí mismo como otros, pero un sabio ve a los otros como sí mismo. Así, la acción de identidad tiene que ver con la alteridad, la capacidad de cambiar la propia perspectiva por la del otro, considerando el punto de vista, la ideología, los intereses y la concepción del mundo del otro. También es empatía en el sentido de comprender el sufrimiento de la otra persona. Reconocer el valor de cada existencia es el principio de la compasión y la base para empezar a modificar nuestra relación con los demás seres y con el entorno para aportar de manera creativa al desarrollo sano de la sociedad. Ser capaz de situarse en la realidad de los otros para traerles alivio sí convierte a un ser humano en modelo y referente para la construcción de una sociedad sana, tolerante, benéfica e incluyente. En nuestra práctica manifestamos esa realidad. Esta es otra manera de expresar el punto de Dogen Zenji: práctica y verificación son uno. El Guanxi es un antiguo texto político y filosófico chino atribuido al filósofo y estadista del siglo VII antes de la era común Wang Shong, quien se desempeñó como primer ministro del duque Huang de Xi. El reconocimiento del otro no significa comprender que hay alguien ajeno o aislado, sino tener la certeza de que es parte de uno, de que no está separado porque nada existe fuera de la totalidad. En el texto se discute la actitud de un buen gobernante. La enseñanza es que para convertirse en un gobernante sabio, uno debe aceptar y abrazar a todas las personas en la nación de la misma manera como el océano acepta a todos los diferentes tipos de agua, a los diversos ríos y la montaña no rechaza incluso algo de suciedad o pequeñas piedras. Cada gota de agua es parte del océano y todo tipo de suciedad, barro, tierra, arena, piedras y rocas constituyen la montaña. Esta es Daishin, la mente magnánima que acoge a todos los seres por igual. Cuando un gobernante sabio tiene en cuenta a todas las personas de la nación, el país se convierte en un gran país. Cuando Dogen Zenji usa esta analogía, el mar y la montaña se refiere a toda la red de origen interdependiente, y una gota de agua y cada pedazo de tierra y piedra son cada uno de los nudos de la red de Indra. Acción de identidad se basa en la realidad de interconexión de todas las cosas.
Cada fenómeno tiene su propia realidad y su función, pero todos los fenómenos están conectados y actúan como una sola realidad. Desconectados del resto no podemos existir. Es como los músicos en una orquesta. Cada músico cumple su papel y ejecuta su parte, pero todos funcionan como una unidad que produce una sinfonía. Si uno falla, toda la orquesta se ve perjudicada. Este es el gran entrenamiento en los templos Zen. Cada uno realiza su propia práctica, pero todos juntos actúan como un solo cuerpo en armonía. Dogen lo llama Jiyuju Sanmai, el gozo de ser uno mismo y su función en el mundo, consciente de la interdependencia. Como conclusión, Dogen Zenji nos insta simplemente a enfrentar a todos los seres con una expresión amable. Podemos hacer esto sin ningún entrenamiento especial, riqueza o estatus, y sin embargo esto es algo muy difícil de practicar. Es necesario realizar una práctica continua para incorporar estas enseñanzas y poder expresarlas en nuestra cotidianidad. Estas 4 acciones acogedoras son la práctica basada en el despertar a la verdadera realidad antes de cualquier separación. Como práctica del Bodhisattva, hacemos el esfuerzo de encontrar una manera para beneficiar a uno mismo y a los demás al mismo tiempo. La realización de estas 4 acciones abarca no solo un método para guiar a otros, sino que a través de la práctica de la ofrenda, el donante también se beneficia. A través de la práctica de la palabra amorosa y la acción benéfica, podemos cultivar la personalidad compasiva para con nosotros mismos. La acción de identidad muestra por qué estas acciones benefician a uno mismo y a los demás al mismo tiempo. Así, los 4 dharmas acogedores son medicina para sanar los venenos de la ignorancia. La generosidad libera de la codicia y el egoísmo. La palabra amorosa libera del odio y la ira. La acción benéfica es un tratamiento para la ira y la codicia. Y la acción de identidad libera de la ignorancia y el egocentrismo. Al final del texto, Dogen Zenji dice que cada uno de estos 4 dharmas acogedores incluye todos los 4. Así, son 16 los dharmas acogedores. Muchas gracias.